9:9. Muchas gracias por la generosa presencia, doctor René Ortiz, señor economista don Jorge Rodríguez, respetable doctor Luis Calero, abogados petroleros están aquí. Vamos también a recibir la valoración de la coyuntura y la medición de la perspectiva. El problema muy grave que tendrá el próximo mandatario del Ecuador. Dicen que tienen arreglado entre un candidato y el actual, pero no vamos a... Eso es una broma de mal gusto. Sí. Pero en fin, sí, siempre está en nuestra preocupación esas tratativas. Doctor Ortiz, usted como secretario de la OPEP, su vasta experiencia, ¿le puede, entender al señor presidente de la República hasta este momento lo que nos dijo allá por... ¿Qué tiempo será, Milton? ¿Ah? A inicios de este mes. El programa Palabra Suelta de Lasso, embajador Lasso, que modera Javier, fue el escenario donde el presidente Correa respondió sobre la deuda que tiene nuestro país, con un sinnúmero de socios, de prestamistas, de panas, porque también han habido gente que bien vale adjetivizarla de esa manera, multimillonarios que han sabido dominar el escenario petrolero, estatal y privado, y que, bueno, pues hoy dicen que gozan de una muy agradable situación económica, por dejarlo allí. No tenemos evidencias, no podemos avanzar sino hasta los rumores. Sin decir el nombre, el asunto es complicado. Pero bueno, esto es lo que decía hace muy pocos días el señor presidente de la República. Como demostramos en el enlace, pues la deuda con China es 17%, pero esa fue una decisión estratégica. De decir lo contrario, que inteligente el gobierno apuntó a China. China es el principal financista de Estados Unidos. Entonces, era lógico buscar un acercamiento con China y nos ha ido recontra bien. Y somos ejemplo para la región. ¿Y las ventas a futuro de petróleo con China, cómo están? Esa es otra de las grandes exageraciones, ¿no? Es una forma de financiamiento, estrictamente hablando, no es deuda, pero hay gente, ¿no? Un Alberto Dají, etc., que si contabilizan esto la deuda es 45% del PIB. Incluso así, tendríamos de los coeficientes de deuda PIB más bajos de la región. Estados Unidos tiene 100%, por si acaso. Pero además, o sea, buscan siempre lo más conveniente. En los manuales del FMI, etcétera, eso no se considera como deuda. Pero si quieren considerarlo, entonces también pues consideremos la deuda neta pública. Entonces, la deuda pública, el concepto verdadero es deuda del Estado, con privados o con extranjeros, no dentro del Estado. Y gran parte de la deuda del gobierno es con el 10. Entonces eso tendría que eliminarse. Entonces seamos coherentes, pero no, quieren buscar siempre lo más conveniente para sus críticas. Entonces eso no es tener honestidad intelectual. La verdad es que la deuda pública no es un problema para Ecuador. La productividad, de eso también iba a hablar el 24 de mayo, no tuve tiempo, esos son problemas para el país. Exa FM. En la parte ética, ¿qué es lo que debe conservar en su memoria la colectividad que se aproxima a ratificar, digamos, este estado de cosas en el tema petrolero? Vender por vender a los mismos a dedo, sin ningún tipo de licitación, sin un solo concurso. Bueno, si eso es normal, si para todo el señor presidente de la República tiene una objeción al comentario, al criterio, a la reacción justa que tienen gente que conoce del tema, quisiéramos entonces que usted, doctor Ortiz, lo mencioné hace rato, tenga la gentileza de... Hoy el comercio
configura una crónica ampliada sobre el Ecuador y sus compromisos de ventas de crudo con China hasta el 2024. En buen romance quiere decir que hasta el 2024 un altísimo porcentaje del petróleo ecuatoriano ya tiene dueño. Eso es en definitiva. Además que ya ha cogido la plata. Así decían los comerciantes antiguos. Lo peor es que ya ha cogido la plata, decían. Y ese era un trato como de gallero, pues, ¿no? Entonces, el señor presidente no ha demostrado ser gallero, digamos, pero en temas con China, ahí sí es gallero. Es decir, es un hombre de palabra. Se estará riendo el presidente si logra oír este acerto, porque está yendo allá, a Yachay. Este momento está viajando para allá. Doctor Ortiz, tenga la bondad. Gonzalo, muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a dos distinguidos contertulios que nos acompañan en este análisis de hoy día. Y comenzar por decir, mire, hay un principio universal en el manejo de las relaciones sociales de un país, y es legal. En la administración pública, los administradores públicos pueden hacer solamente lo que está escrito en la ley. En cambio, el resto de ciudadanos en esa relación podemos hacer todo, excepto lo que prohíbe la ley. Con este preámbulo, cabe señalar que la forma de crítica que hemos podido desarrollar, no solo unos, sino una gran mayoría, haciéndose eco de importantes analistas, es en el sentido de que el gobierno ha abusado de su posición hegemónica en una democracia que no es una democracia representativa, que no es una democracia con instituciones independientes, sino que ha abusado de que tiene control sobre el poder ejecutivo, naturalmente, el legislativo y el judicial. No les nombro a los otros dos porque creo que no vienen al caso. Pero la responsabilidad más elevada tienen los dos órganos de control, pues. Claro. Entonces ya iba para señalar, si es que el manejo administrativo se quiere hacer de una manera transparente, hay que respetar a todos. Un gobierno que no respeta eso es un gobierno que se pasa por encima de la ley y contrata a dedo. Podían haber situaciones de crédito para manejar el tema directamente y las deudas de Ecuador con China. Y digo, podían haber situaciones tal vez mejores. Sin embargo, el hecho de que no había competencia, si no está compitiendo con nada, el dedo ha funcionado, le deja a uno una sensación de que podría haber sido mejor y no pudo ser. Es decir, el gobierno fue un mal administrador del esquema de deuda. Y claro, concluimos, debe ser tan mal administrador que tiene las tasas más altas de interés para pagar esos mismos créditos que lo que podía haber conseguido en el mercado financiero, que tiene los plazos más cortos que los que podría haber encontrado, porque el plazo juega un papel importante en la capacidad de pago del país, del deudor. Y por último, creo yo, lo más importante, que creo que podía haber sido más fácil para el gobierno endeudarse de una manera variable, para evitar, por ejemplo, estas presiones. Porque yo no creo que el gobierno chino simplemente le dijo, yo le presto el dinero que usted necesita, sino que le dijo, usted me pone al petróleo como garantía, sea como anticipo, sea como garantía de pago, sea como garantía de cobro, lo que sea, está el petróleo. Es decir, ha dejado esta línea de crédito chino de estos últimos 10 años, ha dejado esta estela de que está hipotecado el bien que el Ecuador supone que es con el que mejor se maneja para
hacer inversiones de desarrollo, o sea, gastos de capital. Infraestructura. Gastos de capital. De producción. Claro. Entonces, deja esa impresión de que deja hipotecado al país y las cantidades son enormes. Y los plazos son cortísimos. Y las tasas de interés son carísimas. Entonces uno dice, ¿pero por qué sale a esa conclusión? Pero solo mire los países de al lado. Perú, Colombia, acceden al mercado internacional. Y por supuesto están en un concurso abierto. Pero y sacan las mejores desde condiciones. Luego. Sacan las mejores condiciones. Pero el tema de la intermediación que se ha puesto también de moda, ¿qué apuntala de sus escepticismos desde hace algún tiempo para acá? ¿Qué apuntala? El hecho de que no haya transparencia, el hecho de que no haya competitividad, es decir, que haya más de uno que estén haciendo las mismas gestiones para poder alcanzar el poner un crédito en manos del gobierno, si está pidiendo crédito porque le está faltando lo que sea, que esa es la situación actual. Si fuera transparente, también los intermediarios serían transparentes. Y por supuesto se podría y se debe y se conoce en otras circunstancias cuáles son las comisiones que se pagan por esa intermediación, porque es un proceso de intermediación financiera. Pero dicen que es altísima esa paga, claro, por decirlo así. Claro. Que ha tornado, no voy a decir el nombre, no se preocupen. El asunto es que este caballero dice que se ha ganado muchísimo dinero. Entonces deben ser las compensaciones, primas o utilidades, deben ser de altísimo nivel, ¿no? Claro, en esa circunstancia uno también se hace la pregunta, ¿era necesario ese crédito? Porque la campaña de crédito que empieza el gobierno aparece en el 2009, o sea, cuando precisamente hay una especie de repunte de los precios del petróleo. Es decir, el precio del petróleo y los ingresos petroleros eran la fuente principal de ingresos del gobierno, no pasa por ningún otro lado, sino directamente el gobierno. ¿Para qué se endeuda? ¿Cuál era el objeto de endeudarse? Ahí entra la primera pregunta. Por supuesto, los prestamistas siempre están dispuestos a prestar, si ese es su negocio, que es natural. Pero el gobierno tiene que definir, pues, ¿para qué quiere? ¿Por qué quiere? ¿Era necesario o no era necesario? ¿Podría cubrirse con los ingresos petroleros generados por las exportaciones? Si no era necesario, ¿para qué se endeudó? Y ahí viene la respuesta. Primero, entra a endeudarse sin objetivos. ¿Para qué sirve este dinero? Entonces empieza a darle vueltas al dinero. ¿En qué le gasto? Entonces nos hemos cargado de elefantes blancos, como dice doña Onete Icaza en su último artículo en El Universo. Lindo, ¿no? Cargados de elefantes blancos. Claro, porque uno se pregunta, dice, ¿para qué construyó eso? Si no estaba ni planificado, no estaba... Bueno, hay muchas formas de ver esa forma, esa falta de transparencia que ha utilizado el gobierno, no solamente para el manejo de crédito, es que es todo el gobierno el que está en cuestionamiento. No es solamente este segmento, ahora lo estamos analizando, pero nosotros en su oportunidad con Luis Calero hemos podido tocar elementos de la propia industria que son totalmente descabellados. Y le hemos transmitido en su programa a partir de sus invitaciones. El tema de la refinería del Pacífico es descabellado. Es decir, aquí no hay un estudio previo que le diga, se necesitan refinerías. Se están construyendo refinerías en el mundo y no hay esas respuestas. Excepto que uno tiene que meterse en la información del Internet para encontrar que... ¿Hace qué tiempo no construyen una refinería en América Latina? No, en América Latina han construido porque era dominado por gobiernos similares de la revolución del siglo XXI. Yeah. Entonces el señor Lula, cuando Chávez no pudo responder, que también había ofrecido una refinería en Pernambuco, entonces claro, ya ante la población, aquí viene la refinería. ¿No? Claro. Como no responde Chávez, entonces el gobierno tiene que hacerlo a través de Petrobras.
Claro, otra vez una orden, ¿no? Petrobras, haz la refinería, sea que se necesite o que no se necesite. Y cuando digo, sea que se necesite o que no se necesite, voy al precio a lo que puede conseguir usted los combustibles que esa refinería va a producir y que son para el consumo interno. Y resulta que en Petroecuador, antes de que se hicieran todos estos planes de este gobierno, ya habían una enorme cantidad de análisis y de estudios hechos, en los que inclusive hay uno que dice que es preferible cerrar las refinerías y comprar los productos afuera. Fíjese usted. En esos proyectos como la refinería de la Roma, no hay ninguna información que diga, mediante un estudio de prefactibilidad, que realmente era necesario, excepto el dedo de Chávez. Este sí era un dedo distinto, es un dedo extranjero metido dentro del Ecuador, que dice, hágase esa refinería. Y yo recuerdo, porque tengo un poco de experiencia en esta rama, recuerdo que la aspiración venezolana toda la vida ha sido el Pacífico, toda la vida. Entonces, evidentemente, el primer obstáculo de Venezuela hacia el Pacífico es el Canal de Panamá. Hoy día ya tiene una ampliación en camino y luego, por supuesto, se han hecho pipelines y todo eso que permiten conectar directamente entre el un océano y el otro. Pero digo, históricamente esa ha sido la visión venezolana. Y entonces se encontraron con un pato que dijeron, hágase la refinería, hágase. Y entonces se meten en un proyecto sin ton ni son. Ahí está, votado. Pero dicen que van a seguir buscando Claro. financieros. Es que esto no es cuestión de buscar financieros. El proyecto no tiene ningún sustento técnico para ir donde el financiero dice, vea qué lindo proyecto, se va a vender así, los productos van a salir así, etcétera, etcétera. No hay nada que diga eso. Pero el inversionista, o el financista, primero va a saber, tiene que saber esto. Si es financista, va a saber con qué capacidad de pago va a contar este proyecto para devolverle su plata, la que va a poner como financiamiento. Y si es inversionista, también va a saber con qué precio va a venderse los productos para ver si yo puedo resarcirme de la inversión. Es decir, vea, Gonzalito, hay demasiadas preguntas y pocas respuestas. ¿Para qué les sirve a estos gobiernos la intermediación si tienen clientes fijos? Le pregunto al doctor Luis Calero. Bien, gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto conversar con Jorge y con René. Y obviamente un saludo a los oyentes. Perdón, doctor, solamente un dato para la memoria de los oyentes. Según el reportaje del diario El Comercio de esta mañana, que usted le puede revisar, se menciona, y eso qué porcentaje representará, que hay contratos firmados este año entre Petroecuador y Petrochina, y que comprometen la venta de 257 millones de barriles de petróleo. Repito la cifra, 257 millones de barriles solamente este año. Entonces, ¿cómo es que esto sale para China? ¿Y cómo intervienen los vale la pena, los intermediarios? A ver, Gonzalo, yo creo que hay que diferenciar bien lo que son los lobistas, los traficantes de influencias, respecto de aquellos que dedican su actividad a una intermediación normal, comercial. Compro un bien, en este caso, barriles de petróleo, y los revendo. Esa me parece que es una actividad de intermediación como cualquier otro bien, como cualquier otro. ¿Y si el intermediario es el mismo siempre? No. Mire, yo, lamentablemente yo no conozco quiénes han estado sí, si los conocería, lo diríamos. Pero el asunto es este, Gonzalo. ¿Cómo explicar que en una relación interestatal entre dos estados, Imagínese, Petrochina, Petroecuador, pudiera caber una intermediación? claro. Si hay de por medio no encaja, una pues, alianza estratégica, si existe una alianza estratégica mediante la cual dos gobiernos acordaron realizar determinadas actividades, determinados
actos de conveniencia mutua. Yo te presto, yo te construyo y, Como quiera. y vos me pagas en petróleo. No tendría sentido y no tiene lógica que pudiera existir un intermediario. A no ser que el intermediario actuó por encargo de una de las partes. Si el gobierno chino le dijo, ayúdame a colocar recursos financieros, porque el objetivo de la China, sus excedentes financieros son de tal magnitud o fueron de tal magnitud que tenían que colocarlos. Y colócame bajo estas condiciones. Es una de las opciones. La otra opción que el gobierno ecuatoriano le encargó al señor Sir, ayúdame a encontrar quién me presta plata y yo tengo como garantía el petróleo. Es decir, alguien debió haberle encargado de ser ciertos todos los papeles, toda la información, las transacciones, los depósitos, etcétera, etcétera, que se han dado respecto al señor Cadena y las compañías relacionadas con él. Pues entonces, definitivamente que estaríamos frente a un hecho, no de la intermediación normal y corriente que digo yo, que es comprar un bien y revenderlo, porque eso hace la mayoría de comerciantes. La mayoría de comerciantes, el objetivo es ese, trasladar del productor al consumidor. Ahí hay una cadena de intermediación. Aquí productor de petróleo en el Ecuador, y habrá consumidores en la China, en la Cochinchina, entonces pudiera eventualmente alguien realizar actividades de intermediación. Pero esto de tráfico de influencias, que es distinto, ¿no es cierto? Entonces alguien le encargó y eso ya cae dentro, sale de lo estrictamente comercial y podría estar incluyéndose en asuntos de carácter penal. Penal, claro. Así de simple, pues que no hay lógica, no hay sustento para que pudiera existir intermediación entre dos gobiernos, entre dos empresas estatales, ¿sí? Sí. De ser cierta y real, que única y exclusivamente existió esa relación bilateral. Y algunos hechos estarían demostrando que no ha sido. Porque recientemente, en la conversión de una cúpula administrativa del Estado chino, se conoció que hubieron sanciones y muy drásticas, por no decir sanciones hasta de pena de muerte o algo por el estilo. En el mundo petrolero se habló muchísimo de eso y en el mundo político también. Entonces, ¿qué habían descubierto? Que una cúpula china tenía sus agentes regados en todos los países donde mantenían convenios orales, verbales o convenios escritos, pero se daban modos de hacer del petróleo un negocio polarizado para los que vendían y los que compraban. Entonces, no se extrañen que también en la propia China, que al que se roba $1 o ¿cómo es la moneda? Un yuan al paredón. Eso es una práctica. Y hay personas que ya no hablan. Yo por lo menos al que manejaba los negocios chinos ya no le he visto en gran tiempo y antes se podía ubicar en el internet. Pero ahí cuando desaparecen del escenario administrativo, no aparecen más. Así es. Gonzalo, mire, una segunda parte de su pregunta tenía relación con estos compromisos a futuro, esta especie de hipoteca para los futuros gobiernos originados por estos contratos denominados de preventa. De preventa. Sí, denominados de preventa. Algunas veces hemos dicho aquí que se trataba de unas simulaciones, que efectivamente lo que existían eran créditos del gobierno chino y que existía aleatoriamente unos contratos comerciales, ¿sí? Pero que eran los que garantizaban y estaban anclados al contrato principal, estos contratos comerciales de venta de crudo. Los famosos convenios 4 partes en los que intervenía el Banco de Desarrollo de China, el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la empresa estatal petrolera china y la empresa estatal petrolera ecuatoriana confirman que es así la realidad, ¿sí? Pero sí me gustaría, Gonzalo, aprovechar esta oportunidad para identificar que la situación constitucional y la situación legal de estos créditos y de estos contratos denominados de preventa, realmente, existe una base constitucional y una base legal que desde mi punto de vista no ha sido respetada. Mire usted, el artículo 292 de la Constitución
ordena claramente que el presupuesto general del Estado estará integrado por todos los ingresos, ¿no es cierto?, con excepción de los pertenecientes, entre otros, a las empresas públicas. O sea, los ingresos de las empresas públicas no son parte del presupuesto general del Estado. Esto se ratifica en el artículo 315 de la misma Constitución, que dice: los excedentes que generen las empresas públicas, los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvestidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Es decir, que solo los excedentes, una vez que las empresas públicas, en este caso Petroecuador, Petroamazonas, hubieran satisfecho sus necesidades de operación y de inversión, lo que significaría que esas empresas no deberían tener cero deudas, simplemente solo los excedentes van al presupuesto general del Estado. Eso dice la Constitución en los dos artículos. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ratifica en el artículo 77 estas disposiciones constitucionales, como no podría ser de otra manera, y dice en el 77 una parte: no se considerarán parte del presupuesto general del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos descentralizados. El artículo 91 de la misma ley dice: los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al presupuesto general del Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Esto finalmente se ratifica con una disposición de igual manera de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que ratifican lo que ordena la Constitución. Entonces la pregunta es: ¿a título de qué se hacen estas preventas y los ingresos denominados de preventa, 1.000 millones, 2.000 millones, sea el monto que fuere, a título de qué van directamente al presupuesto general del Estado? Por favor, existe un ordenamiento constitucional, existe un ordenamiento legal a nivel de ley orgánica que no ha sido respetado, y sin el menor empacho algunos funcionarios públicos dicen: no, ya debe estar en la cuenta del presupuesto general del Estado. Caramba. Sí, así No, pero es que es así. Entonces se soslaya, no sé si deliberadamente, estas normas básicas, estas disposiciones constitucionales. Para escapar, se supone, de algún tipo de control, pues. Mire, más aún, si alguien pudiera decir son excedentes anticipados, porque ese sería el concepto. Y ahí nos vamos contra la lógica. O sea, el excedente es sinónimo en una empresa privada, ¿no es cierto? Es el sinónimo de utilidad. Acá el dividendo lo vamos a considerar dentro de una empresa pública que teóricamente no tiene afanes de lucro. Entonces, esta diferencia entre ingresos y egresos, entre gastos y costos y los ingresos, determina el excedente. Entonces, acá se está violando también la Constitución en ese sentido, al decirse anticipadamente: este año vamos a tener tanto de excedente, consecuentemente anticípame los excedentes. Y a la empresa se le está forzando a trabajar en función de ese excedente y no en función de sus necesidades operativas y de inversión. Y por eso es que tenemos una realidad dolorosa en las empresas públicas, que en este momento una de ellas tiene que acudir a la banca privada a solicitar un crédito. ¿A quién se refiere? Petroamazonas acaba de anunciar sí, una especie de crédito, un convenio con la banca para poder satisfacer sus obligaciones con los proveedores. Entonces, este es, digo el término que es correcto, un desmadre, desde mi punto de vista, por el manejo inadecuado, primero la inobservancia de la normativa que rige este tipo de actividad. Pero sí hay quien le vaya a prestar, dicen que el Banco del Pacífico no. Es posible, mire, No, y en condiciones normales, ¿Y es en serio? si de haberse respetado la autonomía de estas empresas, Petroamazonas, Petroecuador, ellas, en función de lo que les autoriza la ley de empresas públicas, tienen toda la capacidad, como cualquier empresa, para acudir a mecanismos de financiamiento de esta naturaleza, emitir obligaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacerlo? Como cualquier empresa. Pero en la Constitución se estableció un mecanismo de financiamiento. Y ellas tenían la prioridad de los ingresos petroleros, la prioridad era de ellas. Mire usted que ni inclusive, y quizás diga una herejía,
ni inclusive la adquisición, la importación de derivados del petróleo tenía prioridad por sobre la necesidad de operación y de inversión de las empresas públicas. Por una simple razón, mire. Y este gobierno, el proyecto, digamos, entre comillas, estableció una constitución, unas reglas macrofiscales. Y no solo en la constitución, sino en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que los ingresos no permanentes, como son los del petróleo, ¿no es cierto?, sirven única y exclusivamente para inversiones. Y yo pregunto, ¿la compra de combustibles es inversión? No. ¿El pago de subsidios, la cobertura de subsidios es inversión? No, es gasto. Entonces, de entrada, cuando crean la famosa cuenta hidrocarburos, están violando las reglas macrofiscales que ellos mismos establecieron. ¿Sí? Entonces, yo creo que debió haberse respetado la autonomía constitucional que tienen estas empresas, permitirles actuar, permitirles trabajar normalmente como cualquier empresa, que pudieran generar entonces excedentes, que esos excedentes sí vayan al presupuesto general del Estado y ahí el gobierno pueda destinar los recursos para los proyectos y los programas que creyere convenientes. ¿Qué tan fácil y factible, señor presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, Jorge Rodríguez, es ponerse de acuerdo con la compañía Petroecuador para indagar cómo están las cuentas? ¿Qué es lo que debe el gobierno desquitar? Ya hablemos de un desquitar, ¿no? ¿A quién debe? ¿Cuánto debe a las chinas? Porque son algunas compañías, sumando también al Banco de Desarrollo y Petrochina y la otra empresa. Creo que con todos tenemos salditos que no les gusta informar, no les ha gustado notificar a ninguna autoridad, o se pasarán sus memos internos secretosos y todo lo demás. Pero si en un momento dado le preguntan al Contralor o le preguntan al señor fiscal si sabe algo de este tema, no saben. Papa, como dicen los antiguos. Ayer el exministro de Economía, Mauricio Pozo, quiero que tenga la bondad, Jorge Rodríguez, de escucharle, hacía las siguientes consideraciones. El país está viviendo día a día de deuda externa. El siguiente gobierno, cualquiera que este sea, tiene una obligación de sentarse con los acreedores a replantear la deuda externa ecuatoriana. Abrir los libros, yo quiero saber exactamente qué están detrás de los acuerdos con algunos acreedores, como el caso de los chinos. Quiero saber cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que están detrás que no se conocen. Yo no sé si está atado la importación de bienes y servicios de allá, yo no sé si está atado el tema de mano de obra china, yo no sé si está vinculado eso, por ejemplo, a qué precio del barril de crudo, si es por el pago con barriles de crudo. Es decir, yo no conozco interioridades de las condiciones para estos convenios. Y eso hace que todo este monto de endeudamiento en condiciones desfavorables tenga que ser replanteado por el siguiente gobierno. Lamentablemente tenemos que regresar a los refinanciamientos y a las reestructuraciones, porque como está la deuda y como está contratada, se vuelve en la práctica impagable en un plazo muy corto. Exa FM. Si la comisión le pediría a la Petroecuador que por favor le exhiba algún informe, algún reporte, algún seguimiento contable, le van a decir ni a la Contraloría le permitimos, peor a la comisión, pues más que seguro, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa se puede hacer antes de que venga el próximo gobernante? Sea amigo de este o no sea amigo de este. Yo sé por qué le digo. Tenga la bondad. Sí, buenos días, y realmente es una pregunta que nos cae perfectamente bien en este momento. Cuando estamos en los últimos estertores de un cuerpo que manejó de manera inadecuada cierto tipo de términos, el obtener información en este momento es básicamente, como usted muy bien dice, ni siquiera la asamblea o los asambleístas tienen acceso a la información. Peor, un ciudadano común, a pesar que la Constitución establece el derecho ciudadano para fiscalizar los actos del gobierno.
Sin embargo, de ello, cada funcionario público se cree prevalido de todas las acciones para efectos de negar cualquier tipo de acceso a la información. Hemos querido obtener copias de los contratos con las empresas chinas, pero conseguimos mucha información, conseguimos bastante información, porque hoy es bastante más fácil. Antes uno tenía que entrar a las oficinas, abrir un cajón, un archivador y sacar una carpeta y llevarse los documentos. Claro. Hoy día todo lo que está digitalizado está básicamente al alcance nuestro, pero han tenido un cuidado muy detallado para efectos de determinado tipo de contratación mantenerla en absoluto secreto. Lo que conocemos, como conocen también organismos internacionales que han estado estudiando la deuda china con América Latina, lo que conocemos es exclusivamente lo que sale publicado a través de los medios de comunicación. Eso dicen organismos internacionales que hacen seguimiento, que hacen el due diligence, que hacen la verificación de lo que significa deuda externa al nivel de todo el mundo. Si es que ellos no pueden conseguir, que son dueños de la tecnología, para nosotros también se vuelve bastante complicado. Sin embargo, es importante recalcar que aquella información que hemos ido recopilando internamente y externamente, porque también hay información publicada a nivel internacional, nos permite decir en que los créditos chinos no están dirigidos exclusivamente al sector de lo que es petróleo. Aquí hemos hablado exclusivamente de eso. Hay financiamientos que van hacia otros sectores, lógicamente que responden al empaquetamiento de una política económica de los chinos, que surge a partir de los inicios de los años 2000. Antes solamente teníamos comercio internacional. Recién a finales de los años 2000 es cuando China, con ese excedente de liquidez inmenso que le significa su crecimiento, que establecen la necesidad de invadir a través de los demás, no con armas, sino con dinero. Y a través del dinero dan empleo a sus trabajadores, porque ligan en el empaquetamiento o ligan a las garantías con colateral de lo que es petróleo fundamentalmente, o también de maquinaria y asistencia técnica y mano de obra china. Vemos, por ejemplo, uno de los créditos bastante más grandes aquí en el Ecuador es para el proyecto el Coca-Cola Sinclair. Son 1.700 millones de dólares. Hay el proyecto Sopladora, son 900 millones de dólares. Y así hay proyectos que básicamente lo que pretenden, en definitiva, no solamente es colocar el dinero, ni colocar los técnicos, sino también un objetivo de tipo geopolítico. ¿Cómo domino el mundo a lo que significa fundamentalmente lo que es la energía? ¿Cómo mantengo un cierto tipo de independencia con mi contrario, que es el Occidente, para básicamente también hacer una nivelación de fuerzas? Esto ha significado que en los años 2000 y después de los años 2000, el crédito de Rusia, de China y la India, fundamentalmente, tenga una onda expansiva con mucha profundidad. Pero son créditos que lógicamente responden a la necesidad de esas economías, que a pesar de estar creciendo de manera acelerada y que en donde básicamente se podría creer que no era necesario endeudarse cuando los precios del petróleo se dispararon a cerca de los $120, pues a pesar de ello, los gobiernos prefirieron no solamente el hacer obra, sino enriquecer a sus funcionarios. Ojo, porque esa era una de las maneras. Los chinos no vienen como vienen los demás. Los demás le ofrecen comisión del 0,25, del 0,50 en un crédito atado a cualquier tipo de proyecto. ¿Y los chinos? Los chinos tienen otro tipo de acción que comienza a descubrirse al término de la directiva del Ejecutivo anterior de China, cuando los demás se dan cuenta de que se están enriqueciendo y que el cambio de lo que es el comunismo al capitalismo, cuando se permite tener cuentas particulares, los capitales chinos no solamente salían por efectos de lo que es la corrupción, sino también por efectos de lo que es inversiones a través de medios financieros, que hacía que los chinos se vayan adueñando incluso de ciudades. Usted ve en el norte de Estados Unidos, al noroccidente, usted tiene una ciudad canadiense, que básicamente usted tiene dos idiomas ya, usted tiene Vancouver, usted encuentra el inglés y encuentra el chino. Y usted se da la vuelta, donde llegan los millonarios chinos en helicóptero con guías de bienes raíces, y dicen, quiero esta casa, quiero esta casa, quiero esta casa, la suma total 30, 40, 50 millones de dólares. Y eso se permite
el que haya esa transferencia de dinero, que lógicamente hace que se haga una economía en expansión, que necesite también no solamente el tener gente rica, sino adicionalmente gente que coloque capital por efectos de geopolítica. Y el gobierno, lastimosamente, en la expansión del ciclo económico, nos triplica la deuda. Nos triplica la deuda, porque comenzamos con 11.000 millones de dólares, lo que es la deuda pública, hoy día estamos sobre los 30.000 millones de deuda pública. 2009. Se triplica en 9 años. Lógicamente, cuando los principales dirigentes del actual gobierno, ustedes se acordarán, eran del grupo ese que era Jubileo 2000. Claro, Patiño Patiño. era Claro. el máximo dirigente Y que también lógicamente Correa y Alberto trataban, Acosta. Foro Sao Paulo. trataban evidentemente es de evitar el pago correspondiente de esas deudas por efectos de varios tipos de circunstancias. Sin embargo, cuando llegan al poder, hacen todo lo contrario, porque lo que están haciendo es no consiguiendo créditos que sean como, por ejemplo, está recibiendo Bolivia. Estaba viendo yo anoche qué tasa de interés paga en algunos proyectos Bolivia. Sí, son más bajas. 2.2. Qué maravilla, 2.5. qué maravilla. Y nosotros estamos pagando, lo que 7. decías, René, tasas que superan el 7%, plazos del crédito que van 5, 10 años. Y lógicamente nos dejan endeudados hasta el 2024, con un problema adicional, pues, mi querido Gonzalo. No es problema de hoy día, porque hoy día hemos disfrutado, en definitiva, de esa gran ingreso de capital a través de lo que es créditos chinos, el precio del petróleo, el narcotráfico. Hemos gozado, todo se ha expandido la clase media de una manera asombrosa realmente. Lo que se viene después es lo complicado, pues, porque estamos hipotecados hasta el año 2024. Claro. Entonces, los angelitos que están ahora de candidatos a la presidencia de la República, ¿qué quieren? ¿Administrar una quiebra o quieren también acceder al poder para efectos de hacer exactamente lo mismo que los que van a salir? Eso tenemos que ser absolutamente cuidadosos para que seamos respetuosos de lo que hemos perdido el respeto con la economía del miedo. En el país hemos vivido los últimos años la economía del miedo y la política del odio. Y eso no puede continuar en el siguiente gobierno. Es una responsabilidad nuestra para hacer un cambio fundamental, para desmontar el correísmo. No digo de manera despectiva, digo en la manera... En el significado es que no podemos mantener un Estado disfuncional, un Estado que está comprimido en una sola mano, en donde no hay la división de poderes, en donde no hay el respeto de los derechos y de lo que significa la ciudadanía. Eso estamos haciendo en la Comisión Anticorrupción. Ciudadanía. Es defendiendo el derecho que tenemos para dejar a nuestros hijos una ciudadanía en donde tengamos la división de poderes, tengamos el respeto a las libertades, el respeto a la honra, el respeto a hacer bien hechas las cosas. En definitiva, estos créditos chinos nos abren los ojos para decir realmente lo que está pasando en el país, de una manera que no solamente ha servido para que se enriquezcan unos, sino adicionalmente para obras que en algún tiempo van a ser calificados como elefantes blancos. Vea usted que ya falta poco, y lo que decíamos de la refinería del Pacífico, 1.200 millones de los cuales solo en estudios fueron más de 500 millones de dólares. Se fue al extranjero, señores que nos escuchan. Esa plata no recibieron los ecuatorianos. La gente nuestra no se nutrió de ese dinero. Fue dinero que se pagó a nivel internacional de licencias, de estudios, de cierto tipo de proyectos que a la presente fecha no significa un montón de papeles, pero significa un montón de plata que se nos llevaron a nivel internacional. No sirvió para el desarrollo ecuatoriano. Ya vamos a ver lo que pasa con Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair paralizado. Demuéstreme que está operando. Fueron a hacer una pantomima de inaugurar con cuatro turbinas y a la presente fecha está paralizado ese asunto. ¿Van a entrar las 8? Pues vamos a ver. Vamos a ver. La historia va a juzgar lo que hoy día no nos quieren dejar ver. Doctor Ortiz. En Dice este la Contraloría, solamente este agregado, dice la Contraloría que tiene 22 lupas en el petróleo. ¿Usted le cree? Ojalá, que no se ha visto. No, es decir, han tenido que ser instituciones, fundamentalmente de los medios que investigan. Instituciones ad hoc, como la que coordina con mucho acierto Jorge, y ese grupo de distinguidos ciudadanos que la conforman, no, las que tienen que investigar. ¿Y la prensa?
La Por supuesto, prensa los digital. medios, los medios la digitales. radio. Me refería en realidad a la revista Focus. Y Plan B. Plan B y todos Locus, ellos como revistas y digitales. Pelagatos Quería también. decir, los cuatro pelagatos ahora. Quería decir en este sentido, ha sido el trabajo de ellos el que nos ha permitido abrir por lo menos un ojo. El otro todavía sigue cerrado. Sí. ¿Por qué? Porque el otro tiene que confirmar, porque esa es su responsabilidad legal. O sea, los órganos de control están para eso. Yo creo que los asambleístas, los legislativos, están con una deuda gigantesca con el pueblo ecuatoriano por la falta de trabajo en el control. Es decir, esto probablemente es penalizado inclusive, esta falta de acción, ¿no? de este grupo que está mandado a hacer esto. Porque, como decía al comienzo de este análisis que nos invitó usted, Gonzalo, decía, estos funcionarios públicos pueden hacer y deben hacer solo lo que está escrito en la ley. Y la verdad es que si está escrito y no lo hacen, hay una penalización, me imagino, que deben acarrear a estos funcionarios que no hacen su trabajo de control. Entonces han sido estos medios electrónicos, virtuales Y ciudadanos, como el caso de la Comisión Anticorrupción, los que nos han podido abrir por lo menos un ojo. Entonces yo digo, pensando a futuro, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos insistir en la renegociación de la deuda. ¿Y por qué digo en la renegociación de la deuda? Porque aquí ya lo dijimos, pero no ahora, en 2014 cuando empezó todo el problema. Porque cuando empezó el problema del colapso de los precios, con Luis en este mismo programa, se vio que no va a haber capacidad de pago. Sí. Si caen los precios, primero los que están atados con barril directo van a tener que poner un número mayor de barriles para pagar la misma deuda, ¿no? Y entonces, si estaban atados así, ya planteamos nosotros, ha llegado el momento de plantear la renegociación de la deuda. Ahora ya la renegociación de la deuda como concepto ya es popular. O sea, todo el mundo habla, todo el mundo está de acuerdo que con los prestamistas chinos hay que plantearles la renegociación de la deuda. O deuda ilegítima. Bueno, la deuda ilegítima yo no me atrevería a plantear, porque esa es la forma como el gobierno le hizo quedar mal al Ecuador. Entonces yo no puedo hacer lo mismo. Me refiero al gobierno de Rafael Correa. Nos hizo quedar mal con eso, porque evidentemente con eso el gobierno del Ecuador dejó de pagar la deuda de los bonos 2015, ¿no? Y evidentemente esto significó un descrédito. Uno no puede vivir del descrédito, pero sí de la renegociación, en los términos en los que el Ecuador pueda pagar. Pues. O sea, tenemos que sentarnos a renegociar con los chinos. Esta es la forma como podemos pagar esa deuda. Y por supuesto eso no quiere decir que no vayamos que ningún gobierno vaya a pasar por alto la necesidad de que se investiguen cómo fueron adquiridos esos créditos. O sea, los créditos hay que pagarlos. Sí. Las deudas hay que honrarlas. ¿Cómo se llegaron a hacer esos créditos? ¿Cómo se llegaron a hacer esas deudas? Esa es otra historia, esa es una investigación de control. Y ahí cabe, por ejemplo, el trabajo que hace Jorge con la Comisión Anticorrupción. Entonces, Gonzalo, ¿es este un programa de gobierno de futuro? Pero natural. Como ya estamos por terminar, ese es el plan, porque nos quitamos un peso gigantesco. ¿Qué significa esto? Tener que pagar el 40% del PIB en deudas. ¿Deudas para qué? Para sueldos y salarios. Pues que este es el horror más grande, haber llegado a haber llegado a este tipo de endeudamiento para pagar sueldos y salarios. El día de ayer, en el lanzamiento del libro de Cordes sobre el boom de las commodities, el fin del boom de las commodities, llegamos. A mí me impresionó muchísimo las palabras del doctor Osvaldo Hurtado. Y no quiero ser infidente. Pero que él decía, es que nosotros muchos nos estamos preocupando del problema del empleo. Cuando llamamos la atención de que el gasto público es tan gigantesco, nos estamos preocupando del empleo. Vamos, estamos pagando vagos. Así es. Sí. Entonces,
Y me pregunta al auditorio. Dice, Estamos pagando vagos para los que no escucharon adecuadamente. gracias. Entonces, pregunta al auditorio, dice, ¿usted contrataría a una persona para que no haga nada? Y el coro decía, no, pues ¿cómo voy a contratar personas para que no hagan nada? Y es que la forma de triplicar el aparato estatal es gigantesca. Entonces, jugábamos el partido con un gobierno un tercio más pequeño, perdón, 2/3 más pequeño. Entonces, ¿para qué se creció así el aparato gubernamental? ¿Para qué? Para que inclusive el gobierno municipal, y lo voy a tocar con toda la dureza del caso, para que inclusive el gobierno municipal en Quito nos tenga unos señores vestidos de azul dirigiendo el tráfico en contra de las luces. Y cuando la luz esté en rojo le empiezan a empujar a uno. Y dejan Pase, parquear pase, en pase. cualquier parte. Es que no, señor, es que estamos yéndonos contra la tecnología. Si es la tecnología la que hace las luces de los semáforos, está diseñado así, programado así, perdone la distracción. Pero es que tener 3, 4 personas que dirijan el tránsito ahí, aparte de las luces del semáforo, esto es un horror de gasto. Y claro, sí nos habíamos quejado de que habían como 14,000 empleados, algo así, en la municipalidad. Bueno, pues, ¿qué han hecho para reducir también ese gigantesco aparato? ¿Y en Petroecuador? Contratar créditos chinos. En el municipio. Gracias. Ajá. Contratar créditos chinos contra obras, planes, proyectos que han sido planteados por empresas nuestras que podían también hacerlo. Es decir, puentes no es una cosa muy sofisticada tecnológicamente, y sin embargo, en la municipalidad, por encima de todo, ha contratado créditos chinos para hacer este bypass que conecta la Plaza Argentina con la interoceánica. Bueno, esos son temas que la Comisión Anticorrupción es la que maneja ese tipo de información y ese tipo de análisis. Pero regresemos al punto central. ¿Ha llegado el momento de plantear la renegociación de la deuda? Sí. Y hagámonos eco todos. Porque así como el gobierno se ha hecho eco de algunas observaciones que hicimos aquí, bueno, pues si no tienen para pagar, venda activos. Porque decíamos a los griegos, lo que les dijeron los europeos es, señores, ustedes están tan endeudados, vendan un montón de activos. Ahí tenían como 27,000 empresas estatales, una cosa loca. Vendan algo de eso para que salgan de las deudas, que es lo que naturalmente ocurre en una familia cuando no tiene suficientes ingresos porque se han perdido los trabajos o lo que sea, empieza a vender los activos. Eso lo sugerimos aquí inmediatamente después del colapso de los precios en el 2014. Y el gobierno lo ha acogido y ahora quiere vender todo, ¿no? Entonces decimos, muy bien, pues acoja y sea este mismo el gobierno que plantee, verá lo que estoy observando, que sea este mismo gobierno que sea endeudado, el mismo que plantee en este momento la renegociación de la deuda con China. Doctor Calero, usted termina el programa. Gonzalo, yo creo que habría que expresar con absoluta claridad, por lo menos en lo personal, yo no satanizo el endeudamiento externo. Creo que no existirá gobierno en el mundo que no acuda a un mecanismo para financiar su operación, su funcionamiento como gobierno. Todos los gobiernos del mundo buscan mecanismos para financiar. Pero el 2%, no el 7%. Ese es otro cantar, pero vamos, yo digo conceptualmente, ¿sí? Porque puede parecer como que, no, que endeudarse es lo peor del mundo. No. Todos lo han hecho, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Primera puntualización. La segunda es que hay que desmontar determinadas falacias, determinados eufemismos, y hay que transparentar algunas verdades. Si antes, y eso ha sido muy criticado, el endeudamiento externo se pagaba con, por ejemplo, algunos mecanismos que sugería el Fondo Monetario Internacional, y si en el FEIREB existía una obligación de ahorrar para pagar deuda externa, se lo hacía por lo menos a través de que el propio Estado ahorraba, entre comillas, guardaba la plata y con eso pagaba. Pues, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Que se paga directamente con el petróleo, pues. No es que va a un fondo, sino que directamente se paga con los ingresos que genera el petróleo. Evidentemente alguien me corregirá, no se paga con petróleo, se paga con los ingresos que genera el petróleo. Tanto así que los convenios 4 partes obligan
a que Petroecuador abra una cuenta En Panamá. Ese es el último para Es el AUCA. último. No. El anterior. Los chinos. Abra allá, en un banco. Allá. Y la obligación de tener por lo menos el 150% o 140% de la cuota trimestral de amortización allá. Caso contrario, se da por terminado el contrato. Entonces, mire. Es el nuevo Sí, me disculpa. FEIDEP Entonces, externo. entonces, ¿a qué voy? Entonces, un mecanismo era ahorrar para pagar. El otro mecanismo utilizo los mismos ingresos petroleros y pago directamente. ¿Cuál es la diferencia? Entonces digo, esas son falacias. Y eso tiene que decirse y tiene que establecerse con absoluta claridad. Mire, existen verdades tan grandes, ya dijo algo René, y lo señalé en una entrevista anterior, Gonzalo. La gran deuda que tienen los asambleístas por no haber hecho control político, porque a ellos les corresponde el control político. Fiscalizar. Usted habla ahí de 22, de 29 lupas de la Contraloría, que sea que tenga una sola, una grande pero absolutamente transparente. Sí, así Una es. grande y transparente para todo. Pero el control político, ese que no existe desde hace muchos años, es deuda total y absoluta de esta mayoría, que lo dije la vez pasada, no ha visto más allá de sus narices, porque pensando hacerle un gran favor al gobierno y a su movimiento, le ha hecho el peor daño posible. Porque de haber advertido a tiempo y de haber permitido una especie de contrapeso adecuado como un sistema democrático lo demanda, Sí. el gobierno posiblemente Se hubiera habría corregido. rectificado, pero por supuesto, el conjunto social habría salido ganando y ellos como movimiento también habrían salido ganando. Entonces digo, Pero- no han visto más allá de sus narices. Imagínense, señores invitados, imagínense el pueblo ecuatoriano, que aquí hemos denunciado lo siguiente. Cuando en una institución falta dinero, se ha cometido alguna acción nada ética, mandan gente del SRI a que compongan las cuentas de la Contraloría. Eso ya es el colmo de los colmos. Allí tiene que estar la Comisión Anticorrupción. 10 de la mañana, 7 minutos. Aquí hablamos la verdad.